El aire huele a hierro, sudor y miedo. Año 216 a.C., sur de Italia. El amanecer tiñe de rojo las llanuras cercanas al río Aufidus. Decenas de miles de hombres respiran al unísono, inmóviles pero tensos, esperando la señal. Frente a ellos, una muralla humana de romanos, disciplinada y densa, enfrenta a un ejército de mercenarios, jinetes númidas y lanceros ibéricos. En el centro de esa masa viva está Marco Valerio, soldado veterano de la Segunda Legión. Su mano tiembla sobre la empuñadura de una lanza distinta a todas, el pilum pesado. La cabeza metálica, larga y afilada, refleja el primer rayo de sol antes de una tormenta de sangre. A esa hora nadie imagina que aquel día, en Canas, Roma sufrirá la derrota más devastadora de su historia. Y sin embargo, algo en la expresión de Marco sugiere una advertencia muda. El miedo del enemigo no siempre anuncia su caída. ¿Qué ocurre cuando el ejército más poderoso del mundo se enfrenta a su propia arrogancia? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La orden llega con un grito ronco del centurión. ¡Ad pila! Miles de brazos se alzan al mismo tiempo, y el sonido metálico de las astas rozando los escudos vibra por todo el valle. Los cartagineses avanzan lentamente, protegidos por sus rodelas, confiados en su superioridad numérica. El aire es denso, casi sólido. De repente el cuerno suena, y el primer enjambre de pila cruza el cielo como una lluvia de fuego. Marco siente el retroceso en sus hombros. El arma deja sus manos con un silbido gutural, una promesa de destrucción. Cuando el hierro se clava en los escudos enemigos, ocurre algo inesperado. Las pesadas puntas penetran el metal, atraviesan la madera y se doblan por su propio peso, imposibilitando que el adversario reutilice el escudo o devuelva la lanza. La línea cartaginesa titubea. Algunos arrojan sus defensas para avanzar más rápido. Marco, empapado de sudor, sabe lo que eso significa. Por cada escudo abandonado, una vida se ofrece al golpe final. Mientras los manípulos romanos cierran filas y avanzan, el narrador explica cómo el pilum no fue solo un arma, sino una idea revolucionaria. Cada legionario transportaba dos, uno ligero y uno pesado. El primero servía para hostigar, el segundo para romper líneas. Su diseño, una varilla de hierro de casi 1 metro unida a un asta de madera de 2 metros, convertía la lanza en un proyectil que cruzaba el aire con precisión mortal. Pero detrás de la aparente perfección técnica se ocultaba la mente de ingenieros y comandantes que comprendían la psicología del combate. El pilum no mataba solo al cuerpo, mataba la voluntad. ¿Qué ejército puede mantener la formación cuando su escudo pesa el doble, torcido por un hierro enemigo que no se desprende? Aquel día Roma perdió 50.000 hombres, pero el recuerdo del pilum sobrevivió. Marco Valerio, uno de los pocos que escapó con vida, cargó desde entonces con una pregunta. ¿Cómo pudo el ingenio romano resistir allí donde su orgullo había caído? Durante las noches siguientes, mientras los restos del ejército se reagrupaban en Canusium, se contaban historias del pasado. Marco, sentado junto a un fuego débil, repasaba los días en que el pilum no era símbolo de derrota, sino de dominio. Recordaba Sicilia, 11 años antes, cuando aún era un joven recluta. Allí había aprendido que la eficacia no nace del azar, sino de la disciplina. Cada lanza lanzada es una decisión del Senado, decía su instructor. En aquel tiempo, Roma no era aún un imperio, sino una república agresiva, ambiciosa y temeraria, y su ejército un engranaje brutal donde cada hombre era reemplazable. Pero el pilum, no. Esa lanza era la extensión de la voluntad colectiva. Los paisajes cambian. Los recuerdos de Marco lo llevan al año 225 a.C.
Durante los enfrentamientos contra las tribus galas del norte, el terreno estaba cubierto por neblina y césped húmedo. Los gritos de guerra galos rasgaban la mañana. Los romanos, en cambio, eran silencio organizado. Marco, entonces aprendiz de soldado, observaba al centurión Léntulo Blasio preparar la línea de lanzamiento con una precisión matemática. En 3 segundos, 1000 pila cruzaron el cielo. Los enemigos se detuvieron confusos. Las armas no solo atravesaban carne, deformaban escudos, arrancaban el valor. Años más tarde, Marco comprendería que esa arma definía la victoria romana, incluso cuando Roma parecía al borde del abismo. Las campañas en Hispania demostraron lo mismo. El peso en la punta de hierro hacía que, al clavarse, el pilum quedara encajado, forzando a los enemigos a soltar sus defensas. Era una herramienta diseñada tanto para el caos como para el control. ¿Acaso no es eso lo que Roma buscaba en el mundo? ¿Someter el desorden bajo su forma perfecta? Décadas de guerra forjaron hombres de hierro, pero también grietas. Marco vio morir a sus camaradas bajo el sol africano, mientras el polvo del desierto cubría los cuerpos. Sin embargo, la imagen del pilum atravesando los escudos de los númidas lo acompañaba como un recuerdo casi religioso. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Los años siguieron, y Roma cayó tantas veces como resurgió. Tras Canas, Marco regresó a la capital, convertido en un espectro. La ciudad ya no era la misma. Atrás quedaban los días de certezas. Ahora las calles estaban llenas de funerales. Las madres lloraban a los hijos enviados a morir en el sur, y el Senado buscaba reconstruir su ejército con jóvenes sin experiencia. 5 inviernos después, bajo el mando de Escipión, Marco fue llamado de nuevo. El olor a aceite de oliva mezclado con sangre lo devolvía al pasado. Esta vez no contra Aníbal en Italia, sino contra sus generales en Hispania. En 209 a.C., el asalto a Cartago Nova se convirtió en el laboratorio final del pilum pesado. El día amaneció con niebla sobre el Mediterráneo. Las murallas cartaginesas parecían invulnerables, pero Escipión conocía el secreto: atacar desde la playa, durante la marea baja, donde el enemigo creía imposible una emboscada. Marco y su cohorte avanzaron por las aguas hasta los tobillos, mientras el viento salado arrancaba lágrimas involuntarias. En el momento preciso se alzó el estandarte. El rugido de los legionarios cruzó el mar. Las pilas volaron una vez más, chocando contra los escudos de madera púnica y enterrándose en sus defensas. Los proyectiles doblados obligaron a los cartagineses a retroceder. Era imposible mantener las líneas con los brazos cargando peso inútil. El efecto psicológico fue inmediato. En minutos, la fortaleza comenzó a ceder. Marco recordaría ese combate como una danza entre precisión y locura. El sol del mediodía se reflejaba en las aguas rojas del puerto cuando los romanos celebraron. Marco miró su pilum cubierto de óxido y comprendió que esa arma era más que hierro. Era la encarnación de una idea. Roma no necesitaba ser más grande, solo más inteligente. Pocos sabían que en ese instante se estaba gestando un cambio de era. La República, fortalecida por la victoria, expandiría su influencia más allá del mar, pero ese triunfo tenía un precio humano. Cada pilum lanzado significaba un cuerpo enterrado, cada victoria una cicatriz invisible. Cuando todo pareció calmarse, Marco fue ascendido. Sin embargo, las noches seguían siendo pesadas. En sueños veía los ojos de los enemigos atravesados por su lanza, rostros anónimos que lo observaban desde la oscuridad. ¿Podía la gloria justificar tanto silencio? Alrededor del año 202 a.C., en Zama, la lanza romana volvió a demostrar su cruel eficacia. Frente a las cargas de elefantes, los legionarios arrojaron sus pilas no sobre los animales, sino sobre los cuidadores, desarticulando el mando enemigo. Roma ganó, Aníbal huyó,
Y Marco, ya un oficial curtido, presenció el fin de una generación. Sin embargo, la victoria sembró la semilla de la decadencia. La soberbia destruye a los vencedores con igual facilidad que el miedo destruye a los vencidos. Marco lo comprendió años después, viendo cómo la política corroía a los generales y el oro reemplazaba a la virtud. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. La penumbra abre el recuerdo. El sonido del metal forjado resuena como un latido en la oscuridad. Pasaron 20 años desde Zama. Roma ya no teme al enemigo extranjero tanto como a sí misma. Las legiones marchan lejos y los veteranos desaparecen como sombras que nadie recuerda. Entre ellos está Marco Valerio, ahora un instructor en las colinas del Lacio, enseñando a jóvenes reclutas la precisión del lanzamiento del pilum. Los días son lentos, el aire pesado. No hay gritos de guerra, solo el eco del hierro cayendo una y otra vez sobre los escudos de entrenamiento. Marco guarda silencio. Su mirada se pierde entre los cuerpos sudorosos que repiten los movimientos. Su cuerpo vive, pero su mente viaja. En cada gesto revive un frente distinto. Sicilia, Hispania, África, el mismo sonido, el mismo miedo. Un aprendiz, un muchacho de mirada encendida llamado Lucio Marcio, se acerca en una pausa. «Maestro», dice con cierto temblor, «¿por qué seguimos usando esta lanza cuando ya tenemos catapultas y ballestas?» Marco sonríe sin alegría. «Porque esto», responde alzando el pilum, «es Roma. El día en que olvidemos su peso, olvidaremos quiénes somos». Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. En los años que siguieron, la República se transformó en un monstruo de conquistas. La Galia, las Baleares, Grecia. Cada campaña abría nuevos horizontes y nuevas tumbas. El pilum, siempre presente, acompañaba esa expansión como una firma en cada frontera. Sin embargo, poco a poco su simbolismo empezó a mutar. El arma que antes encarnaba la disciplina romana comenzó a representar otra cosa: la dominación sin medida. La voz del narrador se suaviza, casi filosófica. El pilum atravesaba escudos, pero también pueblos enteros. ¿Cuánto puede resistir un hombre cuando su herramienta de defensa se convierte en símbolo de su esclavitud? Marco Valerio fue convocado de nuevo en el año 146 a.C., durante la campaña final contra Cartago. Era viejo, pero su reputación lo precedía. Caminaba con paso lento entre filas de jóvenes que lo veían con una mezcla de respeto y temor. Frente a ellos se alzaba el humo de una ciudad sitiada, el epílogo de un enemigo que alguna vez fue espejo. Durante 6 días y 6 noches, el cielo de África ardió. Los pila volaron sobre las murallas, brillando como fragmentos de un sol artificial. Marco sintió que cada lanzamiento de sus discípulos era un eco lejano de su juventud. Cuando las puertas cedieron y las llamas devoraron los templos, supo que Roma nunca volvería a conocer el límite. Esa noche, mientras los legionarios saqueaban los últimos restos de Cartago, Marco se apartó. En la orilla del mar vio un escudo ennegrecido, torcido, todavía atravesado por un pilum doblado. Lo tocó con respeto, como si acariciara el fantasma de un juramento roto. Atravesó todo, pensó, y una vez dentro, el enemigo quedó preso en él. La arena estaba cálida y el aire inmóvil. Al amanecer, levantó la vista y vio el horizonte teñido de humo. Algo en su interior cambió para siempre. Con el paso de los años, Roma cambió de rostro. Los senadores se enriquecieron, los soldados se volvieron mercenarios y los ideales que Marco había aprendido en su juventud comenzaron a desvanecerse. Pero el pilum seguía allí, testigo mudo de cada batalla civil. Cuando el general Mario reformó el ejército, alrededor del año 107 a.C., introdujo cambios que transformarían para siempre el uso del arma. Marco, ya retirado, observó desde lejos.
La estructura tradicional de manípulos fue reemplazada por cohortes y las filas de ciudadanos soldados se convirtieron en fuerzas profesionales. El pilum, adaptado técnicamente, incorporó un pasador de madera que permitía que la varilla se doblara al impactar, impidiendo su reutilización por el enemigo. Era la perfección de un mecanismo que ahora servía a fines más oscuros. El viejo Marco entendió. Roma ya no forjaba armas para protegerse, sino para conquistarlo todo. El tiempo siguió. Cuando Sila cruzó el Rubicón antes que César, Marco ya dormía en su tumba, pero su legado, su enseñanza sobre el pilum, sobrevivió. Los jóvenes que había formado llevaron esa arma al corazón mismo de la guerra civil, y así, el hierro que había unido a Roma terminó desgarrándola desde dentro. El narrador avanza en el tiempo, como si el viento soplara sobre siglos. En el 53 a.C., en Carraae, las legiones romanas se enfrentan a los partos. Las flechas enemigas caen como lluvia interminable. Los pila, efectivos a corta distancia, resultan inútiles ante el enemigo invisible. El comandante Craso duda, pero es demasiado tarde. Cuando la arena se tiñe de rojo, el antiguo símbolo de poder se hunde en la tierra, impotente. Roma había olvidado la lección de Marco Valerio. La guerra no se gana solo con armas, sino con la comprensión de cuándo lanzarlas. Las imágenes mentales se aceleran. Julio César cruzando el Rubicón con sus cohortes, los pila brillando bajo la lluvia, la batalla de Farsalia, el orden perfecto de los legionarios, los estandartes dorados de Augusto sobre el mármol de Roma. Cada escena parece un cuadro, una secuencia donde el hierro cuenta la historia mejor que las palabras. Entre los ecos de la narración surge una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto un imperio puede sostenerse sobre la punta de una lanza? En el año 9 de Cristo, en el bosque de Teutoburgo, 3 legiones quedaron atrapadas. El bosque alemán devoró a Roma entera en 3 días. Miles de pila quedaron clavados en los árboles, doblados, inútiles. La lluvia los oxidó, el tiempo los enterró. De esos restos surgió una lección cruel. La herramienta que representaba el genio romano no podía vencer a la naturaleza ni al propio orgullo. Y sin embargo, cada fragmento de hierro encontrado siglos después habla del mismo diseño, la misma intención. Una lanza creada no solo para herir, sino para dominar la psicología del enemigo. Una prolongación del pensamiento romano, eficaz, racional, implacable. El narrador se detiene. Se escucha un silencio denso, seguido por el sonido de martillos. Una nueva generación de herreros da forma al metal. Ya no trabajan para Roma, sino para reinos que heredaron su legado. 100, 200, 1000 años más tarde, el principio se repite. Toda innovación técnica es hija del miedo. Las imágenes modernas se superponen. Fábricas, líneas de producción, proyectiles. El eco del pilum aún resuena. La tecnología cambia, pero la idea sigue viva. ¿No sigue el ser humano lanzando pila invisibles, buscando atravesar y dominar al otro, aun cuando el campo de batalla ya no tiene tierra ni sangre, sino circuitos y datos? El documental toma un tono reflexivo. Marco Valerio desapareció hace siglos, pero su lanza descansa en algún museo, tal vez en las manos de un arqueólogo que ignora su historia. Nadie sabe que aquel hierro doblado una vez representó a toda una civilización. Entre montones de arena y fragmentos corroídos, un guía turístico levanta una réplica frente a un grupo de visitantes. Esto es un pilum romano, dice complacido, pero en el brillo metálico aún viven los gritos de Canas, el fuego de Cartago, la fatiga de los cuerpos en la Galia. El narrador murmura: Roma no cayó de un golpe, cayó poco a poco. Cada vez que un hombre olvidó el peso del arma que sostenía. De pronto, suena un tambor antiguo. Una secuencia visual muestra un pilum cayendo al suelo, rodando lentamente hasta quedar quieto. La cámara se acerca al rostro de Marcos en su juventud, recreado entre sombras. Sus ojos miran al espectador,
y una voz antigua, casi fantasmal, pronuncia la frase que da título a la obra. Una vez dentro, el enemigo quedaba preso en él. Esa idea se expande más allá del combate. Roma comprendió que el miedo podía conquistar incluso antes de que el hierro tocara la carne, y así triunfó durante siglos, pero también murió en esa comprensión. El hierro que atraviesa lo externo termina perforando lo interno. El documental cierra las imágenes de ruinas bañadas en luz dorada. En el fondo resuena la respiración del narrador, serena, consciente. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Las últimas palabras llegan como un suspiro en medio del silencio final. Roma forjó armas para dominar el mundo, pero terminó siendo prisionera de ellas. El pilum atravesó todo, y una vez dentro, el enemigo, igual que Roma misma, quedó preso en su propio hierro.